Gracias, Dios, por ser nuestro Padre en Jesucristo y habernos buscado, habernos encontrado. En Él tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias porque sellaste tu salvación, tu amor con la presencia de el Espíritu Santo, Dios, en nuestros corazones. Como dice tu palabra, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos acercamos a ti, Dios, sabiendo que eres Dios inmenso, temible, incomprensible para nosotros. Eres Dios alto, altísimo, eterno. Y nos acercamos a ti no por nosotros mismos, sino por Jesucristo, porque sabemos, creemos que Él se llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y sabemos que a cambio de nuestros pecados nos dio su justicia, nos dio su perfección, su santidad, para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Gracias porque nos permites acercarnos a ti como iglesia en Jesucristo, y sabemos que en Él nos escuchas con paciencia, nos escuchas con amor, y nos responderás de una u otra manera, Dios, porque eres nuestro Padre. Gracias por darnos tanto en Jesucristo, que nos sepamos enriquecidos en Él a través de su pobreza, que nos sepamos completos en Él, que nos sepamos llenos en Él. Y tenos paciencia, Dios, tenos perdón, porque como te dice Viridiana, nuestra tendencia es al pecado, nuestra tendencia es al enojo, nuestra tendencia es a la incredulidad, nuestra tendencia es a la amargura, a la tristeza, al pesimismo. Aliéntanos, Señor, nos acercamos a ti hoy pidiéndote que nos hables, que nos alientes, que nos consueles, que nos exhortes, porque siempre hay cosas que tenemos que ajustar, que corregir, de las cuales tenemos que arrepentirnos en nuestra vida, sobre todo pues el que te menospreciemos a veces en nuestro corazón con nuestras actitudes a tu palabra, a la iglesia, a los hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, como te dice también Patti, ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. Cuánto necesitamos, Dios, de tu ayuda, de tu gracia, de tu perdón, y de que nos des ánimo, fuerza en el Espíritu, para que podamos honrarte, glorificarte. Nos has dado mucho en Jesucristo, Señor. Nos das pan cada día en Jesucristo. Que estemos agradecidos, contentos con lo que tú nos das, Señor, y aún con la circunstancia que tú nos has dado. Permítenos vivir en amor, en perdón, en gracia, con tu armadura, y permítenos vivir también, Señor, confiados en que tu palabra es verdad y que nos espera llegar a casa, Señor. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual en algún momento más adelante transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Llévanos a crecer en creer esto, Señor, que creamos la vida eterna, que creamos el lugar preparado en la casa del Padre para nosotros, que creamos la resurrección, que creamos los cielos nuevos, la tierra nueva, y que nos veamos aquí como extranjeros, como peregrinos, porque realmente lo somos, Señor, y el tiempo es corto. Gracias te damos, permítenos, Señor, hablar en tu Espíritu, y que también los hermanos estén orando para que puedan escuchar tu palabra en el Espíritu, y que aquí sea un lugar de salvación, de verdad, de crecimiento. Esto te lo pedimos, Padre, porque sabemos que Jesucristo vive, intercede por nosotros, y en el Espíritu Santo que nos alienta y nos consuela. Amén. Estamos entonces en Hechos 9 y vemos la conversión de Pablo, que de verdad es una persona clave, como dice aquí, en el
en la obra de Dios, es un instrumento escogido, ¿verdad? Como dice en el versículo 15, instrumento escogido me es este. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces esto es lo que vemos, una persona verdaderamente transformada, hecha otra persona. Es el mismo, pero es otro, ciertamente, ¿no? Conserva rasgos de su personalidad, su determinación, su perseverancia, pero antes estaba puesta para mal y ahora está puesta para bien. Es así lo que Dios hace. La conversión es eso, ¿verdad? Es un cambio de dirección en nuestra vida. Y vamos a ver hoy 3 puntos con respecto a la conversión de Pablo, y que forma parte de esta serie de mensajes que se llaman predicar a Cristo, porque finalmente eso es lo que está haciendo Dios en las personas, está llevándolos a predicar a Cristo. Eso es lo que vemos en el versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y esta es la prueba de que Pablo era nueva persona, ¿verdad? Lo que hablaba, y sobre todo que ahora hablaba de Cristo, ¿verdad? Yo creo que si hay una prueba fundamental de que una persona está en Cristo, es que habla de Cristo. Pablo no hablaba de Cristo antes, ¿no? Hablaba en contra de Cristo, pero ahora habla a favor de Cristo, ¿no? Y esa es una de las características de un verdadero creyente, va a hablar de Cristo. Lo que debemos reconocer en toda esta conversión de Pablo, como en Esteban, en los apóstoles, es que es Dios el Espíritu realizando su obra, el Señor Jesucristo realizando su obra. Y en este momento era el momento más difícil de la iglesia, porque era el momento de inicio, el momento en donde el cristianismo no existía, era algo completamente nuevo y desconocido en ese mundo, en ese tiempo. Por lo tanto se requería toda la fuerza, todo el valor, toda la determinación aún ahora se necesita ciertamente, pero en ese momento más, para poder empezar esta obra de salvación con el Evangelio de Jesucristo. Estaba Dios empezando en el lugar más difícil, en Jerusalén, lleno de religiosos con una mentalidad completamente opuesta al Evangelio, y empezando en el lugar más difícil, Dios, y convirtiendo a los imposibles. Esto es una palabra que a mí me gusta, ¿verdad? Pablo era el imposible de convertir, el imposible, ¿no? Y sin embargo, Dios lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, Pablo lo dice, para que conociera al Señor y para que viviera y sufriera por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos muestra la conversión de Pablo en cuanto al corazón de Dios? Nos muestra que Dios tiene un anhelo, dice, incansable de alcanzar pecadores. Eso es lo que vemos. Algo que debemos entender de Dios es que Dios está completo en sí mismo. Él es la persona más completa, más feliz, más satisfecha. Él está perfectamente completo en sí mismo. Él no tiene necesidad de ti, Él no tiene necesidad de mí, Él no tiene necesidad de este mundo, Él no tiene necesidad de nada de este mundo. Él está perfectamente completo y satisfecho en sí mismo. Esta es una idea interesante porque en la medida en que nosotros vayamos conociendo a Dios y disfrutando de Dios, también
vamos a ir ganando un poquito eso. Cada vez nos vamos a sentir más satisfechos en Dios y con menos necesidades de las cosas de este mundo. Podemos tenerlas, no digo que no, pero cada vez las necesitamos menos y cada vez necesitamos menos distractores y menos, ¿qué será? Cosas que busquemos que alegren nuestra vida, ¿no? A veces queremos ir a un lugar, queremos disfrutar de un evento, está bien, ¿no? Pero como que ponemos demasiadas expectativas en eso. Vamos a decir, no, cuando yo vaya a este lugar y vea este espectáculo, tal vez voy a encontrar mucha satisfacción. Y vamos y decimos, bueno, pues sí estuvo bien, pero no fue lo que yo esperaba. En cambio, con Dios, con las cosas de Dios sucede un poquito al revés. Como que no se nos presentan nunca muy atractivas leer la Biblia, orar, ir a la iglesia. Y cuando vamos, de repente decimos, es que ahí hay algo que realmente me satisface, me están hablando de algo que necesito, y va a un punto de verdad en mi alma, en mi corazón, que me llena, ¿verdad? ¿Qué es? Te lo voy a decir, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Por eso Pablo hablaba de Jesucristo, nosotros hablamos de Jesucristo porque de verdad sabemos que en Él está la satisfacción de toda nuestra necesidad del alma. Y si nuestra alma está satisfecha, entonces ya no andamos tan ansiosos buscando algo que llene nuestra vida o nuestro cuerpo, ¿verdad? Cristo se convierte y quiere convertirse en nuestra principal satisfacción cada día, ¿verdad? Yo creo que la clave de la vida cristiana es esa, ¿no? Encontrar en Cristo tu felicidad, tu contentamiento, tu gozo, tu alegría, cada día, y acostumbrarte, como dice en Juan 6, a comer verdadera comida y a beber verdadera bebida. De eso se trata la vida cristiana. En otras palabras, la vida cristiana se trata de ser felices, de esforzarnos por ser felices, de trabajar por ser felices en Cristo. Esa es la clave, ¿verdad? Ahí mismo en Juan 6, el Señor Jesucristo lo dice, ¿verdad? Porque lo buscan por el pan, esa preciosa ilustración del pan, la multiplicación de los panes, en un lado del lago de Galilea, y Él les da pan y pescado, y los que comieron quedan bien contentos, diciendo, aquí ya encontramos lo que buscamos. Y el Señor cruza el lago con sus discípulos, Él caminando sobre el mar, luego se subió a la barca, y al otro día ya está del otro lado y los otros lo andan buscando y lo encuentran y le dicen, pues, ¿cómo llegaste acá, verdad? Nosotros esperábamos que te quedaras acá dándonos pan para siempre y ya te pasaste para acá, y le preguntan lo primero, ¿cómo llegaste acá? Y el Señor les contesta y les dice su condición, ¿verdad? Me dice, me están buscando, no por otra cosa, sino porque comieron el pan y quieren más pan. Y Él les dice algo impresionante y precioso en Juan 6. Dice, pónganse a trabajar. Y eso es lo que el Señor quiere de verdad, que nos pongamos a trabajar en nuestros trabajos, sí. Y de verdad, tu trabajo, tú tienes un trabajo en tu casa, en tu oficina, en tu escuela. El Señor quiere que nos pongamos a trabajar fuerte. Esa debe ser la característica de nosotros. Trabajemos fuerte, no seamos flojos. Casi el libro de Proverbios está hablando acerca de eso. No sean negligentes, no sean perezosos, no sean flojos. Pónganse a trabajar. Pero sobre todo, dice el Señor nuevamente en Juan 6, dice, pónganse a trabajar, dice, no por la comida que perece, en primer lugar, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a
Juan 6 para verlo más claramente. Juan 6, 25, 26 y 27, aquí estamos hablando de esto precisamente, es muy importante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y aquí está esta instrucción que Dios les dice, que Jesucristo les dice, pero que también te dice a ti: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Y ya ahorita 27. Lo que nos está diciendo es esto: que seamos muy diligentes, muy trabajadores, muy puntuales, muy responsables en nuestras responsabilidades con Dios. Que seamos muy trabajadores, muy diligentes, muy responsables en nuestras responsabilidades con Dios. Y eso va a traer, dice, un buen resultado. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si tú te pones a trabajar en las cosas de Dios, cumples con tus responsabilidades con el Señor Jesucristo, Él te va a dar alimento para el alma. ¿Cuál es este alimento para el alma? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto, o es la comida que el Señor nos da, su propia presencia, su propia cercanía, es lo que viene a nosotros si nos ponemos a hacer simplemente las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabemos, ¿verdad? Hace tiempo lo habíamos comentado, pero siempre es bueno recordarlo. Hay obras, ¿se acuerdan?, que tenemos que hacer como creyentes. Y es con la palabra obras, para que no lo olvidemos, ¿verdad? Son 5 letras. O de oración, hay que estar orando. Dice el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Pero bueno, la oración es todo un tema, todo un capítulo, ¿verdad? Tenemos que ir a la Biblia. Esa es la B de Biblia, ¿verdad? Vamos a la palabra, nos alimentamos de ella, también la memorizamos, la cantamos, la recordamos, la meditamos, la enseñamos, la predicamos, todo con la Biblia, ¿verdad? Algo fundamental es la letra R. ¿Se acuerdan de qué es la letra R? Es de razonar espiritualmente, o, dicho de otra manera, alimentar la fe en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la actividad tal vez más importante que tenemos que hacer. Hay alguien que dice esto, ¿verdad? La fe es esencialmente pensar o razonar. Eso es lo que es la fe. Es esencialmente la médula de la fe es pensar, razonar, pero escrituralmente. Es algo que todos tenemos que estar trabajando constantemente, porque en nuestra mente como que se atasca, ¿verdad? A mí, se los digo porque a mí me pasa constantemente. De repente, en el transcurso de la semana,
mi mente empieza así como a girar en círculos muy pequeñitos, ¿verdad? Mis problemas, mis preocupaciones, mis circunstancias, mi persona, este problema en especial, este problema no se resuelve, esto me está pasando, y ahí está como atascada mi mente, ¿no? Eso precisamente no es pensar, o dicho de otra manera, es pensar mal, y somos muy mal pensados en ese sentido. Estamos muy acostumbrados a pensar mal. Una de las cosas que pensamos mal constantemente es: yo soy como las otras personas, yo soy como todo el mundo, o todo el mundo es como yo, o sea, y estamos viendo precisamente la conversión. Es como si Pablo dijera: yo soy el de antes, en mí no ha ocurrido nada, a mí no llegó el Señor en el camino a Damasco, yo soy igual que todos, sin conversión. Y ese es uno de los malos pensamientos que nosotros constantemente tenemos en nuestra vida. Yo soy como todos, me va bien igual que todos, me va mal igual que todos, estoy a la deriva en este mundo, estoy abandonado en este mundo, ¿no? Ahí es donde entra esta necesidad de razonar y de pensar escrituralmente o pensar espiritualmente. Es decir, ¿qué es lo que empezamos a pensar o qué es lo que empezamos a razonar? Yo soy un redimido, yo soy un hijo de Dios, Cristo llegó a mí, el Espíritu Santo fue puesto en mi vida. Ahí ya estamos pensando bien, ahí ya estamos razonando bien. Y todo uno de estos pensamientos correctos tiene un apoyo y una base escritural. Dice, por ejemplo, lo mencionamos hace un momento en Romanos, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ah, es cierto. Recuerdo que el Espíritu Santo está en mí. Y también empiezo a pensar: ¿por qué llegó el Espíritu Santo a mí? Porque Cristo murió en la cruz por mí, Cristo derramó su sangre por mí, Cristo resucitó por mí, Cristo ascendió y le pidió al Padre que enviara como una prueba de su salvación a mí, que enviara el Espíritu Santo. Entonces ya estoy pensando bien, ya estoy razonando escrituralmente, y eso es fundamental para vivir en este mundo con testimonio, con fuerza, con gozo, con la vitalidad que el Señor quiere que vivamos. Pero tenemos que acostumbrarnos y cada vez más a razonar escrituralmente, a meter la escritura en nuestros pensamientos y darnos cuenta quiénes somos ahora en la escritura. Hay quien lo dice de otra manera: tenemos que acostumbrarnos, hermanos, hermanas, amados, tenemos que acostumbrarnos a predicarnos a nosotros mismos. Por eso es muy bueno que escuches la predicación. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Te estoy llevando a pensar escrituralmente. Es lo único que estoy haciendo. Es lo único que estoy haciendo. Pero tú vas a estar el martes, el miércoles en la soledad de tu vida, de tu cotidianidad, y tal vez pudieras poner el mensaje, está bien, pero de repente dices: bueno, ¿y quién me va a hablar a mí de Cristo? ¿Quién me va a convencer de lo que dice la Escritura? Porque mi tendencia es a pensar mal y a atascarme en mis propios pensamientos. Tú tienes que empezar a predicarte a ti mismo, a hablarte a ti mismo la palabra y a recordar lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Viene a mi mente, por ejemplo, un versículo de Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú dices: sí, es cierto.
No soy una pobre criatura dejada a mis expensas, como el diablo quiere que yo crea. No soy una pobre persona abandonada a su suerte, abandonada a las circunstancias, a la deriva en este mundo. No soy eso. Soy, como dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio. Tengo una función, aunque sea mujer, aunque sea niño, aunque sea joven, soy linaje escogido, si Cristo está en mí, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y tengo una función que hacer: anunciar con mi vida, con mi actitud, con mis palabras, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a una luz admirable. Para eso estoy en este mundo, no estoy solo, no estoy a la deriva, no estoy abandonado, como el diablo quiere que piense que soy, que estoy, de ninguna manera. Pero hay una lucha, si hay una lucha, hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que hacer. Y el Señor nos dice: trabajad, no por la comida que perece nada más, sino por la comida, dice, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor me lo va a dar, el Señor quiere que yo viva de esa manera. Algo fundamental, y es exactamente lo mismo. Hermano, hermana, tienes que aprender a alimentarte a ti mismo. Tienes que aprender a alimentarte a ti mismo. Eso es un poquito lo que estamos haciendo aquí. Estamos comiendo y bebiendo de Cristo, si no te has dado cuenta. Ponemos nuestra mente en Cristo, ponemos nuestro corazón en Cristo, y Él empieza a llegar a nosotros y decimos: ay, pues sí, esto es Dios, es su palabra, es su amor, es su presencia, son sus verdades, es todo esto. Pero en este momento como que empieza Dios en su gracia, con su espíritu, a hacernos levantar la mirada hacia arriba. Y nos estamos alimentando, qué bien. Esto que estamos haciendo aquí, tú lo tienes que aprender a hacer por ti mismo, por tu cuenta. Es como un niño, es como un joven. O sea, un niño absolutamente siempre tiene que estar siendo alimentado. Estoy hablando de un niño recién nacido, de los primer año tal vez. Pero no siempre va a estar siendo alimentado. No siempre va a estar siendo alimentado. Y se desea y se busca que esta persona, este niño, esta niña, vaya creciendo y cada vez más pueda alimentarse a sí mismo. Es igual contigo, es igual conmigo. Tal vez la única diferencia entre una persona que empieza en Cristo y una persona que tiene más tiempo en Cristo es esta: que la persona que tiene más tiempo en Cristo es una persona que ya ha aprendido a alimentarse a sí mismo. Ya ha aprendido a alimentarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que entonces declare su independencia de la iglesia y del pastor. No, yo ya no necesito iglesia, yo ya no necesito pastor porque yo ya me puedo alimentar. No. Aquí es para que se vuelva parte importante de la iglesia y pueda llevar a otros a la madurez, al crecimiento cristiano. Esa es la idea. Que tú puedas alimentar a otros, enseñar a otros. De eso se trata todo esto. Pero, punto necesariamente principal: aprende, crece en alimentarte a ti mismo. Cada vez más, cada vez más. Y una de las cosas es el razonar escrituralmente. Otra de las cosas que también tenemos que hacer es la A. Estamos en O de obra, de orar, B de Biblia, R de razonar, A de asistir. Asistir a la iglesia, sí, pero asistir a todo lo que el Señor nos diga que tenemos que asistir, a nuestros estudios,
a nuestras reuniones de oración, a dar estudios. El diablo es muy sutil, el diablo es muy hábil. Y te lo puedo decir claramente. La primera idea que va a poner el diablo es: deja de asistir, deja de asistir. Tienes cosas más importantes que hacer hoy. Tienes cosas más divertidas que hacer hoy. Tienes cosas más satisfactorias que hacer hoy. Ah, sí, ¿verdad? Sí, te lo digo por tu bien. Y nosotros lo creemos. Y de verdad, no hay nada más importante que asistir a donde se habla de Dios, a donde se predica de Dios, donde se habla de Jesucristo. No hay nada más importante. Pero no nada más es aquí. Lo importante es que seas muy puntual, muy constante, muy fiel en tus estudios, en tus compromisos para con Dios y también en los otros, ¿verdad? Y a veces hasta más, ¿verdad? Nadie te dice que vayas a ver a un hermano enfermo y tú ahí estás. Y Dios dice, eso es, ¿verdad? Esa es la manera en la que realmente trabajamos como cuerpo, ¿verdad? Si otro no puede ir, ahí está una persona que dice, yo tengo que ir. Oye, como dice aquí, no me van a pagar nada por ir. No, el Señor dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Dice, ¿por qué te señaló Dios el Padre? Hay que hacer todo esto. Orar, leer la Biblia, razonar, asistir y, por último, servir, ¿verdad? Servir. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata en realidad la vida, pero de eso se trata en realidad la vida cristiana, ¿no? El Señor nos pone el ejemplo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué parte nos gusta más? Que me sirvan. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Que me sirvan. Y rapidito, por favor, ¿eh? Por eso hay tantos problemas entre nosotros, por eso hay tantos problemas matrimoniales, por eso hay tantos problemas entre los hijos y los padres, porque cada uno se siente Dios y que los otros deben de servirlo a Él. Ese es el problema, el orgullo, el egocentrismo. ¿Cómo no reconoces que yo soy aquí el centro, el jefe, el dueño? Y tú estás aquí básicamente para servirme. ¿No lo has entendido? No, es que eres tú el que no has entendido esa posición. Por eso hay tantos problemas, ¿no? Pero el Señor nos pone el ejemplo, ¿no? Él es Dios, Él es Dios, Él es el centro del universo, Él es el centro. Y viene a darnos un ejemplo de verdad impresionante. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir. Y a todos, a mí, a ti, nos falta esa actitud de servicio, de verdad. Estar dispuestos a servir a otros, aprovechar las oportunidades para servir a otros. Eso es, ¿verdad? Yo creo que, y me estoy hablando a mí en este momento, ¿verdad? En mi trabajo, en mi casa,
siempre hay oportunidades de servir. Adelante, vamos a aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? En la iglesia siempre hay oportunidades de servir. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Eso es ser cristiano. Por eso las familias de muchos cristianos deberían ser cada vez más armoniosas, ¿verdad? Cada vez menos pleitos, porque cada uno está buscando de verdad facilitarle la historia al otro, ¿no? Pero si no está este inicio de estar en Cristo, esta conversión, pues en realidad no se puede convencer a una persona de que se vuelva un servidor, ¿no? Esa persona pues va a decir, no, yo soy el centro, yo soy el eje y tú me tienes que servir. Solamente un cristiano puede, no necesariamente lo va a hacer, pero puede empezar a cambiar el chip y decir, no, yo estoy aquí para servir a otros, para ayudar a otros. Yo creo que no vamos a terminar lo que teníamos planeado, pero está bien. Entonces es Dios realizando su obra, la inició en el lugar más difícil, convirtiendo a los imposibles, y vemos su incansable pasión por alcanzar pecadores. Es asombroso, ¿verdad? Y de ahí había surgido todo esto, ¿verdad? Él no tiene necesidad de nada. Él no tiene necesidad de salvarnos. Algo importantísimo, hermano, hermana. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Dios no tiene la responsabilidad, la obligación de salvar a nadie. Esto es muy importante que lo sepamos, porque a veces pensamos que así debe ser, ¿no? No. Salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mi esposo, y se lo exigimos. No. Aquí hay algo también muy, muy importante, hermano, hermana, para el bien de tu vida, de verdad. No podemos exigirle a Dios nada, ni aunque nos parezca que es la justicia perfecta, ¿verdad? No, es que yo ya trabajé, yo ya hice, entonces te exijo, Dios, que me pagues o que me paguen. No le podemos a Dios exigir absolutamente nada. ¿Saben lo único que le pudiéramos exigir y Él lo va a dar? Lo que realmente merecemos: condenación e infierno. Eso es lo que todos se merecen. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que merecemos, no más, no menos. Eso es lo que realmente te mereces. Y Dios, que es justo, eso es lo que te puede dar. Punto. Oye, es que yo merezco casa, coche, felicidad, o como dice algunas publicidades, ¿verdad? Que se cumplan mis sueños. Órale. Yo tengo derecho de que se cumplan mis sueños. No es así, de verdad. Si tú vas con esa idea en la vida, vas a seguramente encontrar una gran frustración y a pisar a muchos para que se cumplan tus sueños. No estamos aquí para eso, de verdad. No estamos aquí con esa idea infantil, tal vez, de que estamos para alcanzar nuestros sueños. Olvídate, no es eso, ¿eh? Entonces, no podemos exigirle a Dios. No debemos exigirle a Dios nada. Ahora, Dios da todo por gracia. Es decir, sin derechos. Sin derechos.
Esto que estamos hablando, hermano, hermana, amado, es fundamental, de verdad es algo muy, muy importante que lo asimiles, que lo creas y que lo vivas. Todo lo que tienes es algo que Dios te ha dado y te lo ha dado por gracia. Todo. ¿Cómo que todo? Si yo trabajé duro por esto, sí, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar? ¿Quién te dio la sabiduría, la inteligencia para tomar esas decisiones? Vamos más atrás, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud para poder hacer eso? La vida tuya, la vida mía, es algo que Dios quiso darnos por gracia, sin méritos, sin merecerlo. No lo dio. Maravilloso. Así es Dios, generoso. De verdad, muy generoso. Ya a Dios, a todos les dio la vida. Puede ser corta, puede ser larga, y no le podemos decir, es que mi vida debe ser la de aquel, ¿verdad?, que vivió 100 años. No, para nada. Dios tiene un plan para cada uno. Entonces, Dios nos da las cosas por gracia. Y en el transcurso de nuestra vida, Él llega a nosotros, como estamos viendo aquí en la conversión de Pablo, y nos da la salvación. Es decir, no va al infierno como merece, va al cielo, va a tener una vida eterna, va a tener una resurrección, va a conocer a Cristo en este mundo, va a recibir el Espíritu en su vida. Precioso, ¿no? Oye, ¿por qué me lo dio Dios? Este regalo de regalos. La salvación es el regalo de regalos. Por amor y por gracia. Sin mérito. Dice eso en Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y nos dice, ¿para qué Él nos dio esto? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. ¿Para qué? Para agradecer la salvación que Él te dio por gracia. Buenas obras. Amor a Dios, amor al prójimo, trabajando por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. ¿Cuándo? Constantemente. Constantemente. Y Él cada día nos da la oportunidad de que vivamos victoriosos. Pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse en las cosas que Dios nos da. Para que pase lo que pase, suceda lo que suceda, no nos rindamos, no nos dejemos vencer. La lucha es grande, muy intensa, cada día, yo la vivo, tú la vives, estamos para ayudarnos, estamos para apoyarnos en oración. Así es esto, ¿verdad? Dice, vamos a Efesios. Efesios 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es esto. De eso se trata. Batalla, batalla. Esfuerzo, esfuerzo. Trabajo, trabajo. Heridas a veces, pero se trata de continuar, perseverar, luchar, como dice el Señor en Juan 6, trabajar, trabajar. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De eso se trata, ciertamente. Estar constantemente velando, orando, trabajando, puntuales en las cosas que tenemos que ser puntuales. Hermanos, hermanas, no despreciando las cosas de Dios. Él nos ha dado tanto en Cristo, y nuestra tendencia, yo lo sé, es a menospreciar a Cristo. Él nos perdona ciertamente, pero Él también puede en algún momento irse alejando, ¿verdad? Como yo eso es lo que veo, ¿no? Y es algo que quería compartir al final, pero vamos a verlo. Está en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 2. Está hablando la iglesia de Éfeso, pero es un tema un poquito extraño porque hace muchas cosas Éfeso, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oye, 10, ¿no? 10 para los de Éfeso. 0, 5, reprobados. ¿Por qué? Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oye, pero me esforcé, sufrí. Pero ¿sabes qué? Iglesia, porque esto va dirigido no a una persona en particular, sino a la iglesia. ¿Sabes qué? Lo haces, todo eso que haces como cristiano, lo haces por el motivo equivocado. Lo haces para exaltarte a ti mismo. Lo haces para que otros te aplaudan. Lo haces para aplaudirte a ti mismo. Complicado el corazón humano, complicado el corazón humano. Está siendo una maravilla este cristiano, o estos cristianos, pero lo están haciendo con el motivo equivocado, para sí mismos. Ya saca, es más, ni que se los aplaudan otros, ¿verdad? Ellos mismos sacan su libretita y ponen felicidades, muy bien, estrellita, abejita, eres una maravilla, y se la vuelven a guardar, ¿no? Tenemos que evitar eso también, o sea, estar vigilando. O sea, puede que todo lo hagamos muy bien, pero no es para que nos felicitemos, es para que Él, en su caso, nos quiera felicitar. Si lo hace bien, si no lo hace, también. Nosotros lo hacemos por amor a Él.
Y es la trampa en la que cayeron estos creyentes. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, con el motivo correcto. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso era la clave en toda esa zona. Ahí es donde Pablo le invirtió. Tenían esta advertencia y esta advertencia se cumplió. La iglesia de Éfeso desapareció. Le quitaron el candelero de su lugar. Y hermanos, es lo que Dios puede hacernos también a nosotros. Lo hizo con su iglesia de Éfeso. Lo puede hacer también con nosotros. No mañana, por supuesto. Si nosotros descuidamos el amor a Cristo, descuidamos el amor a Dios, el fervor a Cristo, si nos empezamos a impacientar con Él, si empezamos a menospreciar sus cosas, Él puede irse retirando de nosotros. Y dentro de 5, dentro de 10, tal vez menos o más años, aquí ya no va a haber iglesia. ¿De quién es la culpa? De todos nosotros. Por nuestra, ¿qué sería? Nuestro desinterés, nuestro menosprecio a la vida que Él nos dio, a la salvación que Él nos dio, y al interés excesivo a nosotros mismos y a nuestros planes, a nuestros sueños tal vez, que nos hacen hacer a un lado lo de Dios. Aquí está. Oye, es que eso no nos va a pasar. No lo sé. Nuevamente, vamos a ponernos a trabajar en lo que Él nos ha dado a trabajar. Vamos a terminar con esto, ¿verdad? El Señor dice en Juan 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y yo me asombro de verdad, cuántas veces he fallado, cuántas veces he descuidado al Señor, cuántas veces he menospreciado las cosas de Dios. Él me hace darme cuenta, le pido perdón y Él nuevamente, ¿verdad? Me da ese aliento, ese ánimo, ese gozo que Él quiere que yo tenga también. Okay. Vamos a orar.